Hoy quiero presentarles a Alfredo Lecona, que es un joven activista, especialista en la defensa de los derechos humanos y es miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Y en el marco de la discusión de la Guardia Nacional ha sido un miembro muy activo que ha hecho grandes aportaciones a este debate. Agradezco mucho que nos regales un poquito de tu tiempo para compartir con las personas que nos siguen en las redes sociales un poco sobre esta discusión. Entonces, Alfredo, me gustaría que les explicaras a los que nos siguen qué es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un proyecto de militarización. Hay que entender la militarización como esta ampliación de facultades que se le está dando a las Fuerzas Armadas, que se le da a las Fuerzas Armadas para ir ocupando espacios de la vida pública en el país. Las Fuerzas Armadas, para México y para cualquier Estado democrático, tienen que ser usadas en casos excepcionales porque su función no es interactuar con civiles. Lamentablemente lo que hoy estamos viendo es que a las Fuerzas Armadas, al Ejército, se le está empoderando económicamente y políticamente a través de brindarles hoy hasta la administración y las rentas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se llevará a cabo en Santa Lucía, que se construirá. Es un ejército ahora constructor, es un ejército ahora encargado de las pipas para transportar combustible, y en medio de todo esto lo más peligroso es que se le está concediendo la función de la seguridad pública que se le debería de pertenecer a los civiles, que en la Constitución hoy por hoy así está, que hace un año, poco más de un año, con la Ley de Seguridad Interior se les quiso dejar a las Fuerzas Armadas la seguridad pública, argumentando que no tienen un marco legal y que los 12 años que llevan en las calles necesitaban regular sus funciones, y hoy pasamos de ese fraude que quería hacerse a la Constitución a la destrucción de un principio constitucional fundamental, que es que la seguridad pública tiene que estar a cargo de civiles. Podemos resumirlo así. La Guardia Nacional es la propuesta de pacificación de nuestro país presentada por Andrés Manuel López Obrador. La Ley de Seguridad Interior era la propuesta de pacificación de México que presentó Peña Nieto, ¿no? En pocas palabras. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre una estrategia y otra estrategia? Bueno, de entrada yo no diría que de ninguna forma eran estrategias de pacificación, sino al contrario, del uso de la fuerza, de no entender el problema, porque se usa el discurso de las Fuerzas Armadas como una solución, como una medicina o para dar remedio a algo que realmente en 12 años que llevamos de guerra no ha funcionado. Estarlas usando de esta forma. Las Fuerzas Armadas, en un primer momento, no sabíamos cuál iba a ser la efectividad o los resultados cuando Felipe Calderón decide usar al ejército en las calles, y hoy tenemos una crisis de derechos humanos, hoy tenemos evidencia suficiente para decir que la estrategia no es esa. Entonces, cambiarle de nombre, decir Ley de Seguridad Interior o Guardia Nacional, es hablar de militarización, de continuar la estrategia fallida. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que esta es peor. Porque la Ley de Seguridad Interior, tal y como lo logramos, tal como lo logró Seguridad Sin Guerra y muchas personas que se adhirieron a la lucha por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, hicimos equipo en así eso. se derrotó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero entonces era vencible, habían recursos para poder vencer la militarización por esa forma. Pero lo que hoy pretende el partido mayoritario en el Congreso es constitucionalizarla para que no proceda ningún recurso de inconstitucionalidad de esta medida, que sí es contraria a la Constitución, que sí rompe completamente con la esencia de un Estado democrático y abandona el deber y la obligación de fortalecer a las policías. Hoy se usa mucho el pretexto de que las policías no son capaces, de que la gente no confía en la Policía Federal, y es cierto, pero la confianza no es la medida exacta o una buena medida para tomar decisiones que serán a futuro. El 80% de los mexicanos no han sufrido probablemente de forma directa la violencia que se han sufrido las víctimas, pero si tú le preguntas a los mexicanos, que definitivamente todos nos sentimos en una situación de inseguridad ante una creciente violencia que no para, si estamos de acuerdo con las Fuerzas Armadas, pues tenemos ahí los resultados. La gente dice que sí. Pero si tú les preguntaras que estuvieran dispuestos a buscar a sus hijos desaparecidos o causa de el uso excesivo y malintencionado de las Fuerzas Armadas, pues te dirían que no.
El problema es que el Ejército Nacional y la Marina no pueden ser regulados efectivamente si no se acotan bien sus límites, sus funciones, y si no son de forma excepcional y temporal. Esta presencia del ejército en las calles tiene que terminar en algún momento. O Morena dice que va a terminar cuando se cree la Guardia Nacional, pero esa Guardia Nacional va a estar compuesta por marinos y militares. Entonces, esta propuesta que se está haciendo, que constitucionaliza la militarización del país, resulta peor que las otras propuestas. Pero en este escenario, ¿hay alternativas para encontrar una solución al problema que vivimos en México? Si la Ley de Seguridad Interior coincidimos que no era la alternativa y que ahí dimos la lucha juntos para poder tumbarla, hoy coincidimos que el dictamen como está presentado de la Guardia Nacional tampoco es una alternativa. ¿Cuál tú crees que sería la alternativa para que México pudiera enfrentar esta crisis? A ver, la crisis, el punto a donde llegamos, a veces parece que es muy difícil de explicar, pero no es tanto. Se inició con una guerra contra el narcotráfico, se cambió el paradigma de seguridad pública, militarizando, haciendo el uso del ejército, en una supuesta lucha en contra de las drogas. Esta fallida estrategia trajo el derrocamiento de las instituciones civiles, de la Procuración de Justicia particularmente, y trajo mucho dolor y generó muchas víctimas, más de 250,000 personas que han perdido la vida, más de 250,000 personas desplazadas de sus lugares de origen, más de 40,000 familias buscando a un ser amado. Y para estos males, para esto que se generó por la guerra en contra de las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, lo que necesitamos es construir una política distinta de seguridad pública, civil. O sea, la vía militar está comprobado que no es la vía. No es la solución. Cambiar el paradigma del uso de las drogas, dejar de criminalizar el uso de las drogas, que ya está comprobadísimo que esta forma de combatir no ha hecho mejoras en materia de salud, que es el tema verdaderamente, o la perspectiva desde donde se tendría que analizar el tema. Se tienen que construir fiscalías autónomas e independientes, porque esa es parte de las instituciones que se devastaron exactamente por la inseguridad. O sea, nos rebasó la inseguridad. De hoy no hay capacidades institucionales para poder hacer investigaciones sobre todos los crímenes atroces. Y se tienen que crear mecanismos de justicia, verdad y reparación para las víctimas. Un mecanismo internacional contra la impunidad y una Comisión Nacional de la Verdad, entre muchas otras cosas más. Ese es el debate que tendríamos que estar dando. Porque esta propuesta no propone mecanismos que faciliten el acceso a la justicia ni la procuración de justicia. De ninguna forma. Y de hecho, Morena y los impulsores de esta iniciativa frecuentemente te dicen que la Guardia Nacional es casi como el subapartado de todo un plan. Pero no está presente el plan, ¿no? Y más que nada, todo gira en torno a la creación de esta Guardia Nacional. Y te podrán decir quizás que estarán en vías de hacerlo, de ir a avanzar en la regularización de las drogas, en la despenalización del uso de marihuana, que hay cosas que van a ir construyéndose. Pero este factor de violencia, generador de violencia, de usar a las Fuerzas Armadas de forma indefinida y permanente en labores de seguridad pública, es un obstáculo para poder hacer todas las demás. Esto le estorba. Eventualmente y lamentablemente, tarde o temprano, en la siguiente tragedia que veamos, en el fracaso que van a tener las fiscalías por no parar esta crisis de violencia, nos vamos a dar cuenta que la medida fue inadecuada y no va a haber punto de retorno, porque entre las muchas otras cosas que hace la reforma constitucional es desaparecer a la Policía Federal. Entonces, por lo menos, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, si esta Guardia Nacional terminara constitucionalizándose, esta militarización se terminara constitucionalizando, no habría forma de pensar en un retorno, en volver a la Policía Federal, en decir, nos equivocamos, quizás, vamos a dar una vuelta en U. No hay forma, están destruyendo a la Policía Federal, están cambiando el paradigma de la seguridad en nuestro país. Mira, tú hace rato lo mencionaste y nosotros lo dijimos hace un par de transmisiones en vivo. ¿Qué tal si funciona la Guardia Nacional como va? ¿Qué tal si funciona esa estrategia? Hacer esta reforma constitucional va a hacer que la Guardia Nacional quede ahí
aún después de que salga Andrés Manuel. ¿Qué tal si el siguiente presidente no es un presidente bueno? Porque ahora es el motivo en el que justifican el por qué aprobar la Guardia Nacional como va, ¿no? Y nosotros nos preocupa qué pasaría con otro presidente que haga un mal uso de esta herramienta que estamos dejando en la Constitución. Entonces, no sé ahí qué te gustaría compartir respecto a ello a las personas que nos siguen. Yo he sido muy crítico con las senadoras y senadores de Morena principalmente al decirles que prácticamente está confundiendo la Constitución con un plan de gobierno, porque todo está centrado en el mando honesto, impoluto que es Andrés Manuel. Yo no tengo la menor duda de que Andrés Manuel jamás ordenaría la represión en contra del pueblo. Pero hay que pensar, o sea, hay que ubicar bien el debate. O sea, ¿realmente pensamos, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto ordenó Palmarito? Esta masacre que se dio en Puebla, justamente en un enfrentamiento con presuntos miembros del crimen organizado, pero que quedó claramente documentado cómo se incurrió en ejecuciones extrajudiciales. O sea, pensamos que el presidente de la República levantó el teléfono y dijo, ejecuta a esas personas que ya están detenidas a algún mando militar. Por supuesto que no. Quiero pensar que no. Estoy casi seguro que no. El hecho es que las Fuerzas Armadas, su naturaleza es esa. No están hechos para interactuar con civiles. Entonces, no nos puede ganar la emoción o el estado de emoción en el que nos encontramos por razones muy justificadas ante la crisis de violencia, ante la inseguridad que decidimos para decir que las Fuerzas Armadas tienen que abatir a criminales o a presuntos criminales por la situación que se está viviendo, porque este actuar va parejo para todos. Yo quisiera invitar a quienes te siguen a que vean el documental Hasta los Dientes, que es un trabajo extraordinario de Alberto Arnaud, que cuenta cómo 2 estudiantes ejemplares del TEC de Monterrey fueron ejecutados por miembros del ejército mexicano al interior del propio TEC de Monterrey, en una confusión que después derivó en intentarlos criminalizar, diciéndoles que iban armados hasta los dientes y hasta sembrándoles fusiles. Entonces, ese es el actuar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ni siquiera es su culpa, o sea, la culpa del soldado. Andrés Manuel tiene toda la razón cuando dice que el ejército es pueblo bueno, o que es pueblo, pero su función no es la de llevar a cabo labores de seguridad pública, de interactuar con civiles. Pues, Alfredo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. De verdad también reconocemos tu lucha y reconocemos todas las aportaciones que has hecho a este debate público. Tú sabes que hemos abierto las puertas de este Parlamento a todos ustedes, que también suscribimos el dictamen que ustedes nos han entregado hace unos días, el dictamen alternativo para la creación de la Guardia Nacional. Y pues de verdad, muchas gracias por formar parte de este espacio y por alzar la voz, por buscar que se tomen las mejores medidas en el beneficio de las mexicanas y de los mexicanos, con el profundo respeto a los derechos humanos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Te invitamos a que des un mensaje final de cierre para poder reflexionar un poco sobre la Guardia Nacional y la discusión que estamos viviendo. Mira que todos los ojos al Senado, no permitamos que este clima que hay de aparente polarización en las redes sociales, porque entendemos el momento que se está viviendo en el país, entendemos la situación de violencia y lo vulnerables que nos sentimos todas y todos ante esta crisis de derechos humanos, esta crisis de impunidad, pero pensemos que después de Andrés Manuel llegará otra persona. Pensemos que esa persona no necesariamente va a tener los estándares morales éticos que tiene Andrés Manuel, y esta Guardia Nacional se le va a heredar a futuros gobiernos. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias.